Este módulo y el módulo que viene se centran en esta pregunta: ¿qué hacer? Frente al avance de las estrategias de desinformación y los efectos sobre el espacio de convivencia democrática, hay muchas personas que estamos alarmadas y que sentimos que algo hay que hacer. Sabemos que no es simple y sabemos que un enfoque punitivista es un problema, porque la protección del espacio público resulta impensable sin libertad de expresión y muchas veces algunas de las propuestas de acción implican remover contenido y eso puede significar una tensión con un valor fundamental, con un derecho humano, que es la posibilidad de expresarnos. Entonces hay tensiones, hay dilemas. A mí me parece que lo que nos debe acompañar o las preguntas que nos pueden acompañar a la hora de pensar qué hacer es quién controla y cuál es el castigo. Y depositarnos también más allá de lo moral, porque la censura de contenido no solo podría implicar la cesión de garantías constitucionales, sino que además es difícilmente practicable y fácilmente eludible. Y esto tiene que ver con la naturaleza cambiante y con la sofisticación de las estrategias y de los usos de software de las personas que producen este tipo de noticias, que montan este tipo de operaciones. Esto hace que sea casi imposible determinar a ciencia cierta y en el momento quién está detrás de la producción y proliferación de mensajes tóxicos en la red. Entonces, las soluciones no son sencillas. Sin embargo, hay algunos cursos de acción que podemos empezar a discutir. Porque peor es asistir de manera impotente a cómo se degrada la forma en la que podemos llegar a acuerdos, que al fin y al cabo es el objetivo de debatir cuestiones públicas públicamente. Hay muchas formas de organizar lo que podríamos hacer, ¿no? De hecho, hay un muy buen mapa en el sitio de Poynter. Poynter es poynter.org. Es una organización que tiene distintos criterios para organizar lo que podemos hacer, pero yo, siguiendo la línea de la lectura obligatoria del módulo anterior, lo voy a partir en tres ejes. El primero, que se refiere a las buenas prácticas, es decir, las prácticas, los códigos de buenas prácticas, lo que los privados, en este caso en general las empresas de redes sociales, pueden hacer dentro de sus plataformas, dentro de su código, para evitar la proliferación de las noticias falsas y de la desinformación en general. Otro enfoque es el de la legislación, que tiene que ver con que los parlamentos puedan regular algunos comportamientos y en tal caso penarlos. Como digo, un punto muy complejo, nos vamos a detener sobre él fundamentalmente en el módulo de ahora, el módulo número 2, y quedará para el módulo número 3 en su totalidad el tercer eje, el tercer enfoque, que tiene que ver menos con restringir la oferta que con potenciar y fortalecer la demanda. Tiene que ver con la educación digital y básicamente se refiere a las capacidades de las personas que consumen este tipo de material en la red. Y voy a empezar con los cambios en la industria. ¿Qué se puede hacer desde las compañías de redes sociales para disminuir el rendimiento, la performance de este tipo de operaciones desinformantes? Cuando la proliferación de noticias falsas empezó a asociarse con el éxito de algunas campañas políticas, sobre todo
después de las elecciones estadounidenses de 2016 o después del Brexit en Reino Unido también en 2016. Cuando estalló el escándalo de Cambridge Analytica y eso salpicó a Facebook, cuando la Comisión Europea presionó ante una supuesta, presunta intromisión de agentes rusos en algunos procesos electorales, sobre todo en Ucrania, presionó a las plataformas para que provean a los usuarios de herramientas para denunciar las noticias falsas. Las corporaciones de redes sociales en general y Facebook en particular comenzaron a involucrarse en la búsqueda de soluciones frente a la desinformación. Asumiendo, por otra parte, que lo que venían diciendo hasta entonces no era tan así, que su rol de plataforma supuestamente neutral no, no convenció a las autoridades que en tal caso los sentaron a Mark Zuckerberg en el banquillo, como vemos en la escena. Así que Facebook se puso a pensar qué podía hacer desde dentro de su compañía, desde su código, para que no proliferen las noticias falsas. Y llegaron a una batería de opciones que vamos a repasar, pero que tienen que ver con la forma en la que se crea una cuenta en Facebook, la forma en que se puede hacer spam o no en Facebook, la creación de inteligencia artificial que ayude a equipos humanos a la hora de detectar alguno de estos fraudes o comportamientos inauténticos automatizados que podría tener en tal caso, volviendo a la pregunta de quién controla y cuál es la pena, la posibilidad de remover usuarios y remover contenido. Y además hizo acuerdos con fact-checkers independientes, con verificadores de discurso, con verificadores de noticias. En varios países, esto también lo vamos a estar viendo, es una práctica del fact-checking que está creciendo un montón en la región y está prácticamente difundida en todos nuestros países, en organizaciones, como digo, no gubernamentales de la sociedad civil. Pero vamos de a uno. No es lo mismo crear una cuenta hoy en Facebook que hace tan solo 3 o 4 años, que era necesario solamente un mail, se podían crear cuentas por toneladas y no estaban vinculadas con algunas otras identidades digitales con las que hoy se vincula. Basta atravesar la experiencia para ver que es bastante más farragoso crear una cuenta falsa hoy de lo que era, como digo, hace pocos años. Esto incide en no solamente el desmantelamiento de los comportamientos automatizados inauténticos, cuentas falsas que replican algún tipo de contenido, sino que también incide en el anonimato, que presentamos como una de las características que favorecen un clima intoxicante en el módulo anterior. Aunque no sea nuestro nombre real, seguramente estará vinculado con algún número de teléfono que tenemos que tener en la vida real, con lo cual crear una cuenta falsa no es imposible, pero requiere una inversión más importante y eso elimina a los aventureros de la fake news o de la desinformación y lo deja en tal caso para los intentos muy bien financiados. Se trata de reducir el espectro, ¿no? Otro tema tuvo que ver con atacar los incentivos económicos, ¿no? Muchas de las noticias falsas u operaciones de desinformación tienen una motivación financiera. Estos spammers lo que buscan son clics, buscan que
buscan redirigir tráfico que está en Facebook hacia sitios web en donde tienen publicidad. En la medida en que tienen más visitas, su publicidad rinde mejor. Y lo que Facebook aplicó fue inteligencia artificial para detectarlos, y si los encuentran, los expulsan, y si los expulsan, bueno, la estrategia del redireccionamiento de tráfico no funciona. Quienes lo que buscan son clics, si no proliferan en Facebook, ven cómo sus esfuerzos se vuelven económicamente inviables, y eso definitivamente restringe la oferta. La Unión Europea les pedía que faciliten a los usuarios y usuarias la posibilidad de reportar noticias falsas, y es mucho más fácil de lo que era antes. Incluso existe la categoría noticias falsas. En la medida en que una noticia recibe reportes, empeora en el ranking, porque el algoritmo hace que se vaya para abajo en nuestros feeds y que verla sea más difícil. Hicieron más fácil reportar noticias sospechosas, el flagueo, ¿no? A partir de características tecnológicas, los usuarios podemos, frente a algo sospechoso, dar aviso de que está sucediendo, y eso le baja la jerarquía en el feed hasta que llegue alguien, un humano con criterio, que pueda en tal caso ver si es un contenido digno de remoción o no. El comportamiento automatizado inauténtico, esta idea de contar con varios perfiles que se relacionan, falsos en general, que se relacionan entre sí y que replican e inflan de likes y de reenviados determinada noticia u operación desinformante. Esto también fue a partir de inteligencia artificial. Fueron desarrolladas características que permiten dar aviso de este tipo de comportamientos. Típicamente, cuando se ve que una noticia es replicada por cuentas que tienen pocos seguidores o que fueron recién creadas, saltan alarmas frente a la posibilidad de que esto sea una operación. También vamos a ver en la próxima el click gap, que es una nueva métrica que tiene Facebook, que lo que hace es medir si una información es desproporcionadamente más popular en Facebook respecto del resto de la web. Si es un link que circula mucho más por Facebook que en el resto de la web, se vuelve sospechoso. El principio es que si tiene mucha más autoridad en Facebook que en el resto, puede ser contenido de baja calidad o especialmente diseñado para rendir en el algoritmo de Facebook. Estas son palabras textuales del comunicado de Facebook. Entonces, lo que sucede ante una noticia creada para rendir en ese algoritmo y que no tiene el mismo suceso fuera de Facebook, es enseguida identificada como sospechosa. El botón de contexto, que es más nuevo. Para dar más contexto antes de leer o compartir una noticia, se le da ventanas al usuario o a la usuaria para que pueda acceder a información sobre quién publica o hacia más perspectivas sobre los tópicos sobre los que está leyendo, y así poder contrastar en distintos medios la noticia que se está a punto de compartir. Acá otro, otro, otra decisión importante que se tomó desde Facebook es la publicación de datos sobre quienes pautan políticamente, quienes compiten, quienes son partidos políticos típicamente, ¿no? Esa información está disponible en los momentos de campaña y ha derivado en iniciativas bien interesantes de la sociedad civil. Este es un proyecto que les recomiendo visitar, que se llama ad.watch. Ahora se convirtió en un emprendimiento que se llama
laboratorio de la persuasión, Persuasion Lab. Es un proyecto de Manuel Beltrán y Nayantara Raghunathan, que lo que hicieron fue en 39 países sistematizar la publicidad política que hicieron 300 partidos políticos de esos 39 países, ¿no? Entonces ahí se puede ver el comportamiento, yo lo vi bastante detalladamente para el caso de mi distrito y la ciudad de Buenos Aires, y pude ver cómo las 7 alternativas en pugna tenían distintas estrategias para la rotación de distintos tipos de contenido, y todo eso lo pude ver porque Facebook lo publicó. Y Facebook lo publicó cuando antes no lo publicaba. Publica, por cierto, a quienes se anotan en determinado registro para pautar de esa manera. También se pueden producir, y esta es una de las críticas, estafas del tipo que sea un particular y no un partido político quien pauta de todas formas contenido tóxico. Pero bueno, de alguna manera se restringió lo que los actores formales podían hacer al darle publicidad. Otra medida que partió desde Facebook y que también incorporó Twitter eventualmente, es la sociedad con medios dedicados a la verificación de datos para poder desacreditar información que circula en sus redes, ¿no? O imponer castigos, o en este caso, como estamos viendo en pantalla, disclaimers, ¿no? Los castigos serían la remoción directa del contenido en la medida en que se considera que es contenido nocivo. Vamos a ver ahora todo lo que sucedió con la infodemia o con la proliferación de noticias falsas en torno al COVID-19. Ahí ya se vuelve una cuestión de vida o muerte. En esos casos la remoción directa de contenido sucedió. Esto me parece interesante como recurso, ¿no? Las experiencias con los fact-checkers, de la sociedad con los fact-checkers, contribuyeron por una parte a hacer visible la desinformación como un problema, a que haya un debate público sobre lo que está sucediendo en la red, que es una distorsión que no es de películas de espías, sino que es una cosa que sucede todos los días en nuestros teléfonos. En algunos casos estos fact-checkers lograron ampliarse a conglomerados asociados con medios importantes. Fue lo que sucedió de cara a las elecciones mexicanas y también de cara a las últimas elecciones argentinas, en donde se creó el colectivo Reverso, que involucraba a cientos de medios de comunicación, estaban contenidos los más importantes, y era un acuerdo para rectificar la información falsa que había sido publicada, lo cual generó incentivos negativos para los medios de comunicación que buscan solo el clic, y que pudieran estar compartiendo para ello contenido desinformante, si tienen el compromiso de luego tener que rectificar y admitir que se habían equivocado. Digamos que la relación costo-beneficio se desequilibra. Además, me parece que esta experiencia fue un interesante mensaje a la clase política, ¿no? Que también podía tener costos más altos si decidía utilizar piezas falsas como parte de su estrategia, típicamente en campaña, ¿no? En campaña electoral. Pero también en los momentos de campañas coyunturales para promover determinada, determinada visión o determinada política pública puede funcionar. Subir el costo de la mentira, dicho en palabras más simples, parcialmente funciona. Hay estudios que demuestran, y está como parte de la bibliografía complementaria, que demuestran que los likes y las compartidas y los comentarios sobre noticias falsas en Facebook disminuyeron. Pero aún así, y como dice el informe de Abbas, que les recomiendo muchísimo, que tiene que ver con las noticias falsas sobre COVID-19 que proliferaron, y esto también está incluido en la bibliografía complementaria, los volúmenes siguen siendo enormes. Los volúmenes siguen siendo enormes de circulación de noticias falsas,
En los idiomas romances, en italiano, en español, en portugués, la incidencia de la cantidad de noticias que se han bajado es menor que en el idioma inglés. Y además llegan muchas veces muy tarde, incluso cuando un fact-checker comprueba y le avisa a Facebook que determinada noticia es falsa, eh, por ahí pasan algunos días en donde muchos millones de personas pueden estar consumiendo ese tipo de información hasta que Facebook efectivamente la da de baja. Entonces, el impacto de estas medidas, los códigos de conducta, este primer eje, en la marea de la desinformación, convierten a todos estos esfuerzos en insuficientes. Acá vemos más en primer plano lo que aparece en nuestros teléfonos cuando un fact-checker le pone falsa a un posteo o a una noticia. Y acá vemos lo que les decía antes, el crecimiento de la comunidad fact-checker a lo largo de la región, en donde vemos algunas que están asociadas a Facebook y son quienes están por detrás de este botón, y algunas otras que no. Pero vale la pena visitar estas experiencias que seguramente ya a esta altura les resultarán conocidas. ¿Quién controla y cuál es el castigo? Hubo remoción de contenido. Facebook removió un 10% de los posteos, esto lo pueden ver en la bibliografía complementaria, flagueados como falsos. Cuando hay quejas, se actúa sobre ese contenido, hay que ver la velocidad. Abbas dice que muchas veces se actúa de manera muy lenta y muchas veces en los idiomas de lengua romance se actúa de manera más lenta aún, pero lo cierto es que en algunos casos funcionó muy bien, como cuando empezó a circular por temas que hacen a la vida o a la muerte, temas de salud pública del COVID-19, cuando circuló, por ejemplo, lo del 5G, que como una posible causa de la diseminación del virus, o estas cosas que decían que el té caliente, estos posteos que decían que el té caliente o que el agua mezclada con lavandina o con cloro podía prevenir el contagio del coronavirus, o uno de mis favoritos, que es el que tenemos en la parte superior derecha de la pantalla, que es el de los helicópteros. Esto estuvo en varios países, ¿no? Ahí dice el país de México, pero yo también lo recibí en Argentina, están las versiones en España, en Colombia y en otros países de los helicópteros que iban a fumigar por el tema del COVID para bajar la incidencia de la pandemia y que teníamos que cerrar las ventanas. Este contenido fue efectivamente eliminado, ¿no? Y esto las redes sociales como Facebook o como Twitter lo destacan, y es cierto que así fue. Hay que ver si fue todo el contenido que circuló, que fue tan enorme, removido. Abbas dice que no, y en tal caso, ¿en qué velocidad? Abbas dice que de manera muy lenta. Twitter. Twitter tiene la práctica de la purga de cuentas. Las cuentas falsas en Twitter son un enorme volumen y un enorme porcentaje de las cuentas totales, justamente porque es más fácil crear una cuenta y cada tanto hace este barrido. Funciona muy bien el comportamiento inauténtico automatizado en Twitter para inflar, por ejemplo, un hashtag para convertirlo en trending topic. Las cuentas falsas contribuyen un montón. En la medida en que hay menos cuentas falsas, hay menos posibilidades de realizar estas estrategias, lógicamente. Y ya además se han inventado algún software, que acá lo tenemos en pantalla, el Pegabot,
que es brasilero originalmente, es un emprendimiento del Instituto de Tecnología Social, ITS, con base en San Pablo y en Río de Janeiro, pero que también tiene su versión en español, que es muy fácil de usar y que básicamente uno pone un determinado perfil, pone a atrapar y se nos da un resultado en términos probabilísticos, la probabilidad de que esa cuenta sea falsa, y funciona muy bien. Diría que cuando hay más del 70% de posibilidades de que la cuenta sea falsa según Pegabot, es muy probable que la cuenta sea falsa. Twitter, y esto lo vimos en las últimas elecciones, en las de 2020 de Estados Unidos, empezó a poner este tipo de carteles incluso frente a funcionarios electos y de altísimo rango, eh, este tipo de avisos antes de ver el mensaje que aparece abajo. Nosotros tenemos el cartel que aparece afuera, que nos dice que algo del contenido compartido en ese tweet está disputado o puede ser engañoso sobre la elección o sobre otro proceso cívico. Forma parte del reglamento de Twitter y no es censura de contenido porque lo podemos seguir viendo, pero estamos advertidos. Lo mismo las reglas respecto cuando fue lo de Black Lives Matter, eh, se consideró desde Twitter que algunos tuiteos glorificaban la violencia y eso era una causal de sacarlo del interés público. Y ahí tenemos abajo algo que tiene que ver con justamente lo que comentaba de la clorixicilina, creo que se dice así, espero que se diga así, para prevenir el COVID-19. O sea que se empodera a los usuarios con este tipo de carteles y se los advierte. Uno cuando cae frente a estos mensajes, digamos que se espera que actúe con más prudencia después de ver el aviso. El tema de WhatsApp es más complicado porque WhatsApp sucede en una esfera privada. Los grupos de WhatsApp pueden contener mucha gente, pero eso no puede ser escudriñado públicamente. Si acaso pudiera ser escudriñado públicamente o por alguna agencia, quizás estaríamos en un problema peor, algo de los dilemas que veníamos introduciendo desde el principio. Hubieron muchísimos problemas, es muy famoso el caso de la India, muchísimos problemas con la circulación de noticias falsas en grupos de WhatsApp. WhatsApp tiene en muchos países y en muchos países de nuestra región también lo que se llama práctica de cero rating, es decir, que uno cuando compra un plan de datos, WhatsApp no está incluido en los volúmenes que se debitan de ese plan de datos. Si yo tengo, por ejemplo, 2 gigas por mes, solamente puedo bajar en mi teléfono 2 gigas, más todo lo que haga en WhatsApp, que no tiene límites, ¿no? Que es tarifa plana. Esta práctica de cero rating también existe en la India y por eso WhatsApp es usado por millones de personas, literalmente millones. Y empezaron a circular algunas operaciones, hay que ver motivadas por qué, de la abducción de niños, con algunos videos, incluso se elaboraron algunos de los llamados deepfakes, para ponerle caras que no eran las verdaderas caras a estos secuestradores de niños, cosa que derivó en el asesinato de personas inocentes. Fue una gran conmoción pública y frente a eso sacó un comunicado en todos los diarios WhatsApp tratando de despegarse de este tipo de incidentes. El entorno más íntimo, más insular, más opaco que tienen los grupos de WhatsApp dificultan enfrentarnos al fenómeno así. Las
Los algoritmos automáticos que pueden correr en Facebook no pueden correr en WhatsApp. Lo que sí se hicieron para justamente ralentizar la velocidad con la que proliferan este tipo de mensajes es el agregar el reenviado cuando una información es efectivamente reenviada y con una flecha, ahí lo vemos a la izquierda, y con dos flechas cuando fue reenviado masivamente. Incluso en tiempos de elecciones en algunos países también lo que se hizo fue limitar la posibilidad del reenvío de un mismo contenido. En algunos casos a un contacto yo le podía reenviar, por ejemplo, el video que vemos a la derecha, solamente a un contacto, solamente a 8 contactos en otros países. De esta manera se ralentiza y la idea de ralentizar tiene que ver con la posibilidad de que aparezcan fuentes fiables, en tal caso desmintiendo la, la información que está proliferando. Acá tenemos un ejemplo de los carteles que aparecieron en algunos países, en algunas redes de teléfono. WhatsApp es un espacio para las conversaciones personales, no es la idea que sea usado para las denuncias públicas. De todas formas, podría funcionar así, pero dado el potencial negativo que puede haber tenido y los casos de India son conmovedores, hay muchísima información en Google al respecto, se pusieron estas medidas como digo, en periodos electorales. Esto se puede prender o apagar. También ralentizaron la proliferación de algunos engaños típicos de campaña. Entonces, a pesar de que algunas de estas medidas que tienen que ver con los códigos de la industria sirvieron para subir el costo de la mentira, si bien existen estudios que muestran que los likes, las compartidas y los comentarios sobre noticias falsas disminuyeron, los volúmenes siguen siendo enormes. Por lo tanto, el impacto de estas medidas en la marea de desinformación convierten a los esfuerzos siempre en reactivos, siempre van detrás y por ende insuficientes. El abordaje legal. El abordaje legal es el que deposita responsabilidades sobre poderes legislativos y agencias estatales, fundamentalmente. Y en este punto, como decía al principio, el planteo de soluciones posibles no está exento de dilemas y siempre debe hacerse rescatando las particularidades de contextos nacionales, los comportamientos de diferentes segmentos sociales y los grandes problemas estructurales que, por ejemplo, tienen países de nuestra región. No es lo mismo para un enforcement legal lo que podemos encontrar en Europa que en Sudamérica. En la mesa de los gigantes de Internet no es lo mismo el gobierno de Alemania que el gobierno de Argentina. Aún así, a lo largo del mundo y también en nuestra región se hicieron varias propuestas políticas, en la mayoría de los casos como proyectos de ley aún no promulgados, que incluyen rastreo de mensajerías privadas, que incluyen la prohibición so pena de perfiles falsos, que habilitan la remoción preventiva de contenido, pero esto podría afectar potencialmente los derechos humanos o puede chocar con intereses legítimos de muchas partes. Además, me parece, por lo que decía al principio, el tema de la sofisticación y la resofisticación de los mecanismos, que esta censura de contenido no solo requiere la cesión de garantías constitucionales, sino que además es difícilmente practicable. Además, tampoco podemos ignorar que muchas veces algunos gobiernos, incluso de la región, eh, detrás de la denuncia de campañas de desinformación y de amenazas a la seguridad nacional, se esconden excusas para simplemente recortar libertad de información y de prensa, ¿no? Lo que quiero decir es que es un tema difícil, es un tema amplio, es un tema complejo,
Y si lo que está en juego hoy es la credibilidad de la libertad de expresión, debido al surgimiento de nueva tecnología, pensada originalmente para incrementar la libertad de expresión, eh, limitarlo puede volverse en nuestra contra. En las redes también, sin embargo, se generaron movimientos que piden condicionar cierta libertad de expresión dentro de la red. La paradoja es que lo que se plantea es un problema regulatorio dentro de la red, dentro de la nueva tecnología, porque se ha comprobado que dentro de la red, primero, no todo el mundo tiene el mismo nivel de expresión, hay nodos más importantes que otros, y por otro lado, se ha comprobado también que alguna información terminó derivando en tragedias. En cualquier caso, se deberían poder establecer grados, ¿no? Y entender que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la fabricación industrial de información falsa. Una cosa es una garantía constitucional y otra cosa es poner $2 millones en pautas para promocionar un sitio web fantasma con contenido de ocasión y replicado en Facebook por cuentas falsas. La Unión Europea fue uno de los primeros bloques en ponerse en acción, ¿no? Ya en el año 2015 empezaron a expresar preocupaciones y es una preocupación que fue increyendo a lo largo de estos 5 años. La Unión Europea define a las piezas de desinformación como información verificablemente engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población y que puede causar un perjuicio público. La cita es literal. Obviamente la Unión Europea no puede legislar directamente en la materia, sino que lo hace a través de las diferentes legislaciones de sus Estados miembros, pero la Comisión Europea fijó una estrategia e instó a los gobiernos a diseñar su propio plan y en tal caso a legislar. Incluso como parte de la estrategia europea hablan de la posibilidad de estudiar regímenes de apoyo financieros para el periodismo de calidad. Si el periodismo está en una crisis de modelo de negocios, a lo mejor algún tipo de contribución por fuera podría permitirles parecerse menos a la dinámica desinformante de toxicidad de las redes sociales y volver a ciertos estándares de periodismo que consideren determinada ética periodística. La Unión Europea viene hablando de buenas prácticas hace muchos años e sentó en la mesa a las grandes empresas tecnológicas y a partir de esas conversaciones se avanzó en la transparencia del contenido patrocinado de tipo político, que era lo que decía antes, y a la posibilidad de mecanismos, también como los que vimos antes, que Facebook no desarrolló por casualidad, para justamente priorizar la información relevante, auténtica y fidedigna por sobre las operaciones de mensajes tóxicos. En aplicación de ese código de buenas prácticas durante la campaña de elecciones europeas, Google tomó medidas a lo largo de Europa contra 130.000 cuentas, Facebook desactivó 2.200 millones de cuentas falsas y YouTube cerró más de 3 millones de canales. La Unión Europea además cuenta hoy con un observatorio contra la desinformación que justamente promueve este tipo de acciones que podemos emprender para reducir su incidencia. Es el Observatorio Europeo de Medios Digitales, está dirigido por el Instituto Europeo Universitario, que es un consorcio entre el Centro Tecnológico de Atenas, la Universidad de Aarhus
y la organización italiana de verificación de fact-checking Paegla Politica. También logró nuclear el Observatorio Europeo de Medios Digitales, el ecosistema independiente de fact-checkers que hoy están justamente más conectados. Avanzamos a los países, a los Estados miembros, justamente. El caso francés. Francia es uno de los primeros países en legislar en Europa. Creo que específicamente es el único. Por supuesto, esto cambia minuto a minuto, ¿no? Fíjense que estamos hablando de 2018, después de un larguísimo debate y con muchas críticas de partidos a la izquierda y a la derecha del espectro ideológico. Se legisló en Francia para controlar las noticias falsas en periodos electorales. La legislación básicamente lo que permite a un candidato es recurrir a un juez para que frene la difusión de determinada información falsa en el periodo de 3 meses antes de un proceso electoral. El juez debe considerar probado que la distribución de esos contenidos es deliberada y con mala fe. En el caso de las páginas web, debe determinar el juez si se hizo de forma artificial o automatizada y masiva. Y curiosamente, amparándose en esta ley, Twitter no exhibió una campaña institucional del Ejecutivo francés justamente antes de las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019. Esta idea de recurrir, de que un candidato pueda recurrir, o un partido pueda recurrir a un juez para emitir un recurso de urgencia que frene la difusión de este tipo de noticias, solo existe en Francia, y antes de bloquear una página web se tiene que constatar en un periodo de 48 horas esto que decía de la forma, ¿no? Que no tiene que ver con el contenido, sino con la forma. Si intervinieron, si se comprueba que el proceso está automatizado y que está automatizado en busca de una escala masiva, entonces se puede remover el contenido. Como decía, fue muy disputado, hubieron impugnaciones a la ley, pero el Consejo Constitucional terminó validándola, eh, pero aclarando que el carácter manifiesto o falso de la información que se remueve debe ser manifiesto. Además, la ley francesa pide a las plataformas digitales, Facebook, Twitter, mayor transparencia en publicidad política, cosa que se logró, como vimos, con las complicaciones que también tiene, bueno, la instrumentación. Eh, y aquellas, también establece la ley, que aquellas compañías que tengan determinado volumen de conexiones diarias deben tener un representante legal en Francia, como para poder darle territorialidad, es decir, aplicabilidad a la norma, ¿no? Porque si están en otro país, bueno, se vuelve todo un tema de derecho internacional que es mucho más difícil el enforcement justamente en esos casos. Hacer públicos los algoritmos para la publicidad política, algo que, como veíamos, nos da un montón de información si se presenta bien ilustrada, de manera bien ilustrada, sobre cómo opera la publicidad política en los entornos digitales. La situación en Alemania es un poco diferente porque no es propiamente lo que tienen desde el 1 de enero de 2018 una ley contra las noticias falsas, sino contra el discurso de odio. Fue uno de los primeros países del mundo en tomar medidas al respecto, y también durante su discusión hubo mucha controversia con este mismo argumento de que puede promover de manera oculta y con buenas intenciones la censura. La aplicación, por cierto, ha sido muy complicada porque a lo que la ley obliga es a las plataformas digitales a retirar en 24 horas posteos, cita literal, obviamente ilegales. Es decir, que incluyen
injurias, amenazas, incitación a cometer delitos o actos de violencia, delitos de odio, pornografía infantil, esto en 24 horas, y otros mensajes considerados contrarios a la ley tienen plazos de 7 días y multas altísimas para las plataformas, que llegan hasta los 50 millones de euros. De todas formas, y justamente por la difícil aplicabilidad de la normativa, eh, el gobierno alemán ya manifestó su intención de revisar la norma porque es muy difícil de cumplir, eh, y además dar la posibilidad de recuperar el contenido eliminado incorrectamente, ¿no? Para justamente compensar posibles abusos. Veremos en el módulo que viene que Alemania se vuelca cada vez más, y sobre todo a partir de la Agencia Federal de Educación Cívica, a la educación digital y a fortalecer en tal caso a usuarios de plataformas de redes sociales por sobre la censura de la oferta en los distribuidores Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Por cierto, Instagram es considerada la red de la paz y el amor, en donde se habla poco de Instagram como un lugar en donde las fake news, las noticias falsas o el discurso de odio o la desinformación pueden proliferar. Aparentemente esa tendencia estaría cambiando, pero por eso me escuchan a mí tantas veces mencionar mucho más a Facebook y a Twitter que a Instagram. Las leyes tienen una perspectiva, tanto la alemana como la francesa, que se enfoca en los distribuidores, ¿no? Y se entiende que en Alemania esta ley fue, digamos, promovida a partir del surgimiento de Alternativa para Alemania, eh, un partido abiertamente xenófobo, una circunstancia que hizo también que este partido ultraderechista se victimizara, ¿no? Incluso acusado al Ejecutivo alemán de utilizar los métodos de la Stasi, la policía política de la antigua Alemania del Este. Italia. En Italia es un poco diferente porque no existe una legislación específica, pero sí existe un mecanismo de enforcement, ¿no? A partir del 2018 también, Italia, gran cuna de la proliferación de operaciones de desinformación, sobre todo por los métodos, digamos, heterodoxos de dos partidos políticos que han crecido mucho en los últimos años, muy asociados a la lógica de Internet, su crecimiento muy asociado a la existencia de las plataformas de redes sociales. Entonces, a partir de 2018 se disponibilizó en el comisariato, como estamos viendo en pantalla, un servicio web en donde se puede denunciar publicaciones sospechosas. Esto después es analizado por un equipo de expertos y verifica la autenticidad de la información y en tal caso encuadra dentro de las figuras penales ya existentes ese tipo de comportamiento. Eh, Fue famoso que fue multado una persona que se dedicaba a hacer reviews falsos en TripAdvisor. Eh, Fue denunciado y fue penado, fue incluso como delito penal de estafa. Esto encuadraría mucho más en enforcement que en legislación, ¿no? Simplemente habilitan un lugar para denunciar y después esa denuncia se encuadra o no en tipos penales ya existentes, y existentes, por cierto, no solo para delitos en el entorno digital, sino también fuera. Reino Unido muy rápido, en 2018 también empezó a actuar a partir de la unidad de respuesta rápida, cuyo logo pueden ver ahí en pantalla, que tiene el objetivo de contrarrestar la dispersión en Internet de noticias falsas o campañas de desinformación. Es un equipo central de analistas y expertos en datos, comunicación digital y medios, que de manera habitual, digamos, hace barridos
ciberpatrullajes sobre lo que circula en las redes sociales y que estuvo muy activa, por cierto, en el caso, en los tiempos ahora de la información falsa por el coronavirus. Acá vemos que un artículo de The Guardian avisa en amarillo que el artículo tiene más de 9 meses. Esto se está grabando en enero de 2021, tiene más de 9 meses. Buena práctica la de The Guardian, que encontraban hasta 10 artículos falsos sobre el coronavirus por día. Se daba aviso a las plataformas de redes sociales que quedaban obligadas a removerlo. El que más proliferó fue un artículo publicado en una página web, wvnd.com, que el médico estadounidense, ¿no? que estaba curando enfermos de COVID-19 con una combinación de zinc y de fármaco antimalaria. Comprobaron que todo el tráfico global, más de la mitad de los lectores de las noticias eran del Reino Unido, y desaparecieron de Facebook y de Twitter. América Latina. En América Latina, en varios países hay propuestas que no han proliferado, la mayoría, como en el caso de la propuesta de reforma electoral en Colombia, que tenía por objeto tipificar violencia política y que buscaba prohibir la divulgación de, cito literal, noticias falsas o injuriosas a través de medios de propaganda, publicidad regulados en el presente código. Por la presión social y también internacional, el proyecto fue retirado, se lo encuadró como una posible prohibición de hablar mal de los políticos. No prosperó. Hubo otro proyecto de ley en Paraguay en marzo de 2020 destinado a frenar la difusión de información falsa durante la pandemia, justamente, y el texto original preveía una sanción con multas altas también, para todo aquel que difundiere dolosa o culposamente por cualquier medio información falsa que genere pánico en la población vinculada a la alerta epidemiológica, declaración de emergencia sanitaria. Bueno, le establecen una multa. Nuevamente, sobre todo la sociedad civil y sobre todo en el caso de Paraguay, TEDIC, organización dirigida por Mari Carmen Sequera, que declaró este artículo de la ley, cito literal, este artículo de la ley, bajo el pretexto de luchar contra la desinformación o información falsa, puede generar un retroceso en lo que refiere a derechos fundamentales de las personas y especialmente pone en riesgo la libertad de expresión. Simplemente quiero ilustrar con casos lo que vengo diciendo desde el principio. Por cierto, TEDIC es una de las organizaciones firmantes, junto con otras de la región, del texto compartido como bibliografía obligatoria de este segundo módulo, con interesantes apreciaciones, aunque muchas veces no coinciden con el enfoque que yo tengo. Definitivamente es gente que trabaja muy bien y que sabe mucho y que sabe de lo que habla. El proyecto en Paraguay fue retirado por el propio autor. También hubo una propuesta en 2018 en Uruguay, una propuesta para penalizar, en este caso, la desinformación electoral específicamente, pero el alcance fue planteado de manera tan amplia como para hablar de palabras escritas, canciones, símbolos, imágenes, grabaciones o videos que idóneamente induzcan a la confusión a los electores. El proyecto no salió adelante, pero sí motivó, justamente a partir del debate público, que los partidos políticos firmaran un pacto de cara a la última campaña electoral, la de 2019, con la Asociación de Prensa Uruguaya como garante. Este es el caso de Bolivia también, que fueron sucesos de hace también pocos meses,
la anulación de un par de decretos que habían sido promulgados, el decreto 4231 y 4200, que establecían penas de prisión contra cualquier persona que difundiera contenidos que pongan en riesgo o afecten la salud pública. Hubieron 67 casos de arresto en virtud de esta normativa, que por presión internacional fundamentalmente y también de la sociedad civil boliviana fue finalmente retirada. No es fácil legislar sobre esta materia y la tensión espero que quede clara. Chile. En Chile hubieron ciertos avances respecto del proyecto que se presentó, que tiene que ver con nuevamente perseguir la falsedad de manera más rápida, más profunda y más ampliamente. Lo que proponían los senadores Navarro, Proboste, Latorre, Di Urresti y Quintana era instaurar una nueva causal de cesación para cargos de elección popular ante una responsabilidad comprobada de difundir, promover o financiar noticias falsas respecto de las otras candidaturas durante el periodo de la campaña por cualquier medio, incluidas las redes sociales. Los cargos que estaban sujetos a esta posible remoción iban desde el presidente de la República, senador, senadora, diputada, consejero regional, alcalde y hasta concejal. Hubo otra normativa, otro proyecto de ley presentado, también inspirado en la infodemia, la información falsa que circuló durante la pandemia del COVID-19, que preveía sanciones económicas muy altas para quien propague por redes sociales u otros medios de comunicación noticias falsas destinadas a entorpecer la labor de la autoridad sanitaria. Penas económicas, una tercera iniciativa también contemplaba penas de prisión para las acusaciones, imputaciones o noticias que se refieran a hechos que sean capaces de alterar la sinceridad de un proceso electoral en curso. Todas estas son iniciativas que todavía no han sido promulgadas y que nuevamente son sujetos de controversia. Más discutido y más conocido es el proyecto de ley brasileño de libertad, responsabilidad y transparencia en Internet, que ya fue aprobado en el Senado en julio y que actualmente, junto con otros 50 proyectos de ley que tratan el tema, está en la Cámara Baja. Es un proyecto de ley contra las falsas informaciones y otra vez en el espectro más de derecha se aduce que es un abuso y Bolsonaro amenaza con incluso vetarla. Y también en los sectores de izquierda, que muchas veces han sido víctimas de campañas de desinformación, se oponen justamente porque daña su propia posibilidad de expresarse. Para las alternativas minoritarias, la existencia de estos nuevos criterios de comunicación política siempre fue vista como una oportunidad, ¿no? Ha cambiado la manera de ver a las redes sociales en estos años, ¿no? Se habla hoy mucho más, se las ve como un terreno en donde es posible manipular, cuando antes justamente la promesa de las redes sociales era una promesa de creatividad. Nuevamente la ley brasilera también se focaliza en los proveedores, a los que obliga a dar acceso remoto a sus bancos de datos ante órdenes judiciales. Más polémico es que prohíbe la creación de cuentas automatizadas, actúen o no. Las plataformas digitales pueden ser multadas hasta con un 10% de su facturación anual en Brasil, es decir, que no es para correr riesgos. No son solamente los espectros políticos, dentro de los espectros políticos donde se encuentra resistencia para esta normativa, sino que los gigantes Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, que pertenece a Facebook,
ya dijeron que este proyecto de ley confronta el derecho fundamental a la privacidad y a la protección de datos, abriendo el espacio para abusos. Eh, y de esta forma se podría excluir no solamente contenidos amenazantes o de discursos de odio, sino también otro tipo de contenido. Eh, y ahí Brasil, en la Cámara Baja. Con las delicadezas del caso, yo creo que lo que nos muestra la experiencia internacional todavía es demasiado pronto para poder ver con suficiente perspectiva el fenómeno, es que algunas líneas de acción para la política pública se pueden proponer. Una de ellas tiene que ver con no regular al usuario, pero sí regular el comportamiento dentro de las plataformas. No ir detrás del contenido, sino de la forma en la que opera la red. El contenido viralizado, por ejemplo, con la ayuda de cuentas falsas, cuentas duplicadas u otras estrategias automatizadas, solo puede estar diseñado a escala masiva para engañar al público. Este es un comportamiento que podría encuadrarse en un comportamiento inauténtico coordinado y es una figura que se podría crear. Con el tema del seguir el dinero, mucho mejoró desde que se publicaron los datos de la publicidad política en Facebook, pero es fácil de saltar ese mecanismo porque, como digo, solamente atañe a los actores formales. Perfectamente yo como partido político podría mandar a un particular a que paute por mí y eso sucede y eso es complejo de detectar, pero en tal caso las operaciones que involucran pauta y dinero en las redes sociales que buscan la promoción a partir del dinero de contenido difamatorio, creo que también podrían incluirse en las políticas de transparencia, como para que sepamos, en tal caso, qué particular no registrado como partido político o como contendiente electoral es que está promoviendo ese tipo de contenido. Y lo tercero, mucho más complejo, tiene que ver con revisar las leyes de protección de datos personales, que en muchos países de la región se han actualizado, pero en muchos otros no. En la Argentina la normativa tiene más de 19 años, es decir, faltaban 5 años para que se invente Facebook, faltaban 7 años para que se invente Twitter y la ley sigue igual, como si nada hubiera cambiado cuando todo cambió. En tal caso, a lo que voy, para ser sintético y un poco más simple, es que esta posibilidad de microtargeteo publicitario a muy bajo costo que tienen las plataformas a partir de la explotación de datos personales que permiten construir perfiles psicosociales muy precisos, habría que ver si deberían estar disponibles para la publicidad política. En tal caso, la mejora de las leyes para la protección de datos personales exceden largamente, podrían ser un módulo en sí mismo, exceden largamente el interés y el alcance, simplemente mencionar que hoy las redes sociales venden de alguna forma eh, información que tienen que no está claro si la podrían vender, o por lo menos para mí no está claro, o en tal caso el debate queda planteado y puede continuar sobre otros soportes. Esto, enfrentar la desinformación desde la legislación o desde los códigos de buena conducta que se autoimponen o, o que vienen impuestos a manera de sugerencia por actores políticos relevantes eh, para la industria, suman, pero no alcanzan. El desafío está mucho más en lo preventivo que en lo reactivo, ¿no? En complementar estos abordajes
en tal caso con el desarrollo de pensamiento crítico en las personas para poder analizar y para poder decidir en medio de la marea de sobreinformación desinformante que existe en las redes, bueno, ¿a qué se están enfrentando? La educación es clave para hacer frente a la desinformación y al fin y al cabo para poder ejercer plenamente los derechos, como la libertad de expresión que tantas veces mencioné en este módulo. Pero el tema de la educación digital justamente va a concentrar los esfuerzos en un tercer módulo, después de casi más de una hora. Vuelvo a poner en pantalla mis datos personales para que podamos seguir discutiendo, para que me puedan acercar comentarios. Espero les haya resultado ilustrativo este enfoque muy general sobre lo que se puede hacer desde la industria y de la legislación. Y nos vemos en el tercer módulo con el rol que se le puede reservar a la escuela en este asunto. Muchas gracias y un abrazo.